Este webinar es muy importante y además lo trascendente que tiene el gran programa del FIN. Hoy les quiero presentar al maestro Carlos Jiménez González. Él es el coordinador general del programa del FIN. Tiene más de 25 años en este programa de movilidad que empezó solamente local y ahora está trascendiendo en muchas partes del mundo, ahorita específicamente en Latinoamérica. Y es un programa muy comprometido con la investigación, pero sobre todo con el desarrollo y la continuidad de los muchachos, de nuestros jóvenes. Es por eso que les presento el día de hoy al maestro Carlos Humberto Jiménez González, que nos va a platicar sobre la interculturalidad e investigación científica para el futuro. Maestro Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar en este webinar. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven en esta transmisión. Maestro Carlos, le dejo el micrófono. Muchísimas gracias, amigo Nino Hernández. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar, de dialogar, de platicar con jóvenes fundamentalmente, pues porque este gran programa del FIN va dirigido más, pues, con mayor énfasis a los jóvenes de educación superior y también a media superior. Y por supuesto saludar también a todos los directivos que nos están acompañando, que están atentos pues a lo que aquí vamos a compartir con todos ustedes para atender esta invitación, a la cual también un reconocimiento, Nino, por este gran esfuerzo que haces desde tu instituto para fomentar, promover, motivar a los jóvenes para que puedan participar en programas que les dan herramientas, les dan competencias adicionales a lo tecnológico, a lo técnico, para que puedan tener mejores condiciones de vida en su proyecto de vida futuro, ¿no? Entonces, mil gracias y aquí estoy para lo que ustedes indiquen. Pues iniciamos, maestro Carlos. Ahora sí que, como dicen allá en el rancho, directo. Vámonos. Directo. Pues, con permiso, vamos a platicar sobre este tema, sí, que tuvieron a bien, pues, proponerme, que es interculturalidad e investigación científica para el futuro. Decirles, pues, que el programa del FIN, inicialmente compartirles que tiene 25 años. Justo este año de la pandemia del COVID-19, pues cumplimos 25 años de creado este gran programa, que enseguida les platicaré un poquito más, pero que bueno, es una excelente oportunidad para compartir lo que hemos logrado durante estos primeros 24 años y que este 25, pues, como un año atípico, pues también nos ha obligado a tomar y ajustar ciertas decisiones, pues, para poder atender la inquietud de miles de jóvenes, ya no solo de México, sino de otros países que se interesaron en participar este año. Pero bueno, eso lo platicaremos unos minutos más. Miren, pues compartirles como tema la interculturalidad y la investigación científica para el futuro. En principio decirles pues que el programa del FIN por sí mismo pues es multicultural, es intercultural, sí, porque bueno, considerando que la interculturalidad es una práctica humana que tiene que ver con el comportamiento y las condiciones de los individuos que interactúan, por lo tanto es por sí misma una oportunidad de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento de los actores. Y en este caso pues enfatizo de todos, pero particularmente de los jóvenes, a través del interés, de la decisión de intercambiar experiencias, sí, que obviamente tengan como base el respeto a la gran diversidad que se da en este tipo de programas que movilizan a miles de jóvenes, repito, ya no solo de México, y más bien de todas las regiones de México y de otros países en este ambiente estudiantil, en este ambiente de movilidad para la investigación. Y pongo aquí señalo que aquí en México la interculturalidad pues debería ser una práctica común. Si consideramos que tenemos la Comisión Nacional para el Desarrollo más de 60 grupos étnicos distribuidos en todo el país. Y comento esto porque cuando hablan de interculturalidad, como que mucha gente, muchas personas de manera automática piensan en los grupos originarios. Sí, entonces nomás lo saco aquí al tema para tener una idea de la gran
la gran riqueza cultural que tenemos en México, ¿sí? Y por supuesto que más de alguna de estas dependemos, pues, o somos orígenes de estos pueblos indígenas de todo el país, ¿sí? Entonces, la movilidad por sí misma, para nosotros en el esquema del programa del FIN, repito, es interculturalidad. Aquí les muestro algunas de las fotografías, ¿sí? Donde se ve pues la gran diversidad de personas, de jóvenes en este caso, de distintos países, que a través de la movilidad y de investigación, con propósitos de investigación, pues obviamente enriquecen su acervo cultural en general, porque esto les da oportunidad pues de intercambiar, ¿sí? De vivir en un ambiente juvenil, en este caso, y de armonía y de respeto, por supuesto, pues esto le da una riqueza muy especial al programa del FIN. Nosotros hemos señalado durante estos años que algo de lo más valioso que representa para los jóvenes participar en el programa del FIN es su desarrollo personal. Consideremos, y aunque lo platiquemos un poquito más adelante, que en este programa participan jóvenes con inquietudes, con vocaciones para la investigación, para el desarrollo tecnológico, pero también son jóvenes que asumen el reto por conocer otras culturas. Y el querer conocer otras culturas, por supuesto, van con total apertura, pues, al conocimiento de lo que tienen que intercambiar o de lo que pueden recibir intercambiando sus propios valores, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus propios valores, ¿sí? En un ambiente, repito, juvenil, de igual a igual, donde, pues, creo que, y sabemos, pues, que eso facilita la interacción, la integración y, por supuesto, el respeto, que es una cuestión muy, muy importante para que la interculturalidad se dé de manera más expedita, ¿sí? Y con mayor riqueza. Entonces, el programa del FIN como tal, a través de la movilidad de jóvenes, ¿sí? Promovemos la interculturalidad y también la multiculturalidad, porque obviamente, sí, pues participan ya estudiantes jóvenes de muchos países en este ambiente de movilidad, ¿sí? Pero a través del tiempo, ¿sí? Nosotros en 24 años ya, y decirles que yo tengo estos años ya en el Delfín y tengo 20 años coordinando el programa Delfín, y eso me ha permitido interactuar con jóvenes, con directivos, con investigadores, ¿sí? No solo de México, de otros países, y siempre hemos observado, ¿sí? Que cuando hablas tú de interculturalidad, de movilidad, y luego lo ves, ¿sí? Esa riqueza, ese aprendizaje de los jóvenes, pues nosotros aún más nos sentimos comprometidos porque es conveniente que los jóvenes interactúen para obtener nuevos conocimientos, para desarrollar habilidades y competencias, porque en el futuro eso les va a permitir tener mayores posibilidades de emplearse. Cuando hablamos de esto nacional, pues obviamente que tiene su riqueza cuando tú compartes aquí mismo, inclusive cuando tú compartes en una misma comunidad. Imaginémonos a una institución, imaginemos al Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3, donde están sus jóvenes interactuando cotidianamente y permanentemente. Por supuesto que ahí hay una riqueza, ahí hay un aprendizaje, ¿sí? Seguramente habrá jóvenes no solo de Iztapalapa, a lo mejor hay jóvenes de otros pueblos o de otras zonas de la Ciudad de México o del Estado de México, no sé, que interactúan, que por necesidad e interés de estudiar, de formarse, pues van al Instituto Tecnológico de Iztapalapa. Eso ya le da un aprendizaje, ¿sí? Y una posibilidad de desarrollar habilidades y competencias. Porque los jóvenes deben entender, deben estar muy ciertos de que cuando van a una institución, pues van a formarse. Van a una institución porque quieren ser diferentes. Van a una institución porque quieren ser excelentes profesionistas. Entonces, cuando vas con esa intención, cuando buscas estudiar, ¿sí? Pues obviamente que debes estar consciente, ¿sí? Y atento y dispuesto a vivir a vivir experiencias interculturales, porque cada una de las personas y culturas en general con las que tú interactúes te va a dejar una riqueza.
Y si esa riqueza la empiezas a obtener desde estos niveles educativos, inclusive deberían ser desde más abajo, ¿sí? Estas cosas deberían practicarse en niveles más abajo, desde el nivel básico, ¿sí? Pues obviamente que cuando pase el tiempo y tú tengas ya, hayas cumplido tu ciclo estudiantil, pues obviamente ante la globalidad que cada vez es mayor, que cada vez es más exigente, que cada vez que te pide que tengas habilidades blandas, como se llaman, habilidades y competencias de índole más personal, que desarrolles habilidades, que desarrolles valores, que te enseñes a trabajar en grupo, que entiendas la interculturalidad, que entiendas que vas a seguramente a interactuar en tu trabajo con otras personas de otras culturas, de otras latitudes, y que eso no te va a impedir desarrollar todo el potencial que tienes de manera profesional. Entonces, los jóvenes deben estar conscientes de esto y es conveniente que, repito, ojalá desde muy pequeños o de educación básica pudieran empezar a obtener los niños, jóvenes, ¿sí? Estas posibilidades de desarrollo de habilidades y competencias. Entonces, entre más participes, entre más interactúes, entre más oportunidad te des de conocer a otras personas, a otras culturas, por supuesto, que vas a tener y vas a estar en mejores condiciones en el futuro y cuando tengas que desarrollar tu profesión, ¿sí? Entonces, miren, cuando ahorita hablaba solo de interculturalidad, cuando lo hablas con respecto a la investigación científica, ¿sí? Y aquí ya no le puse yo para el futuro, porque en el esquema del programa del FIN tenemos 24 años. O sea, ya tenemos un pasado, ¿sí? De 24 años que hemos estado promoviendo la investigación científica y la interculturalidad y la movilidad nos ha permitido lograr lo que en unos segundos más les voy a comentar. Pero también, ¿sí? Tenemos mucho trabajo en el presente, pero también tenemos un futuro muy halagador y un futuro que nos compromete más por todo esto que les voy a mostrar ahorita, ¿sí? En nuestro país, por supuesto, existen diversos programas de movilidad estudiantil, ¿sí? Que tienen que ver con la docencia, que tienen que ver con tu formación académica estrictamente hablando. Hay programas en los que tú puedes, a los que tú puedes atender, acudir para ir a hacer un semestre, un año de tu misma carrera a otras instituciones, ¿sí? Y eso es solamente para que conozcas otra cultura, ¿sí? Otros ambientes, ¿sí? Pero estudiando lo mismo que estás haciendo en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hablas de investigación, cuando hablas de la movilidad para la investigación científica, también existen programas. Y entre ellos está este programa del FIN, que se conoce como programa del FIN. No es su nombre es Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, que, repito, se conoce mejor como programa del FIN, y esto está derivado por los propios jóvenes. Los jóvenes fueron quienes le pusieron el nombre de programa del FIN a este exitoso proyecto, porque también el delfín es nuestro logo. Entonces el estudiante se identificó plenamente con lo que es nuestro logo, y obviamente a nosotros como directivos, como operativos de esto, pues obviamente que nos fascinó, porque créanlo que el delfín es el logo por muchas razones, ¿sí? Entonces, en 24 años, las instituciones que participamos en el delfín, hasta el año pasado, hemos movilizado a más de 55,000 jóvenes, ¿sí? Y son cifras que en verdad parecieran muchos, y son muchos, en un contexto, en una cultura de falta de cultura de investigación como en México, donde hablar de 55,000 jóvenes, pues es decir, este es un programa exitoso. Sin embargo, ¿sí? Ocupamos hacer muchísimas cosas más, porque son muchos miles de jóvenes más los que están en condiciones de hacer actividades de investigación a través de estos programas de movilidad, ¿sí? Entonces, yo les muestro esta gráfica o esta imagen donde se ve la forma en que el programa del FIN desde su primer año,
en 1996, ha ido escalando, ha ido promoviendo, ha ido motivando la movilidad de miles de jóvenes, y repito, no solo ya de México, sino también de Colombia, Costa Rica, Perú, y obviamente les compartimos que acabamos de iniciar en Nicaragua, ¿sí?, el proceso de integración y de implementación del capítulo Nicaragua, y por supuesto que es algo importantísimo para las instituciones que estamos en el ambiente del programa. Les decía, en 24 años hemos movilizado más de 55,000 jóvenes, ¿sí? En una encuesta que hicimos hace algunos años, este año haremos otra ya tenemos preparado el instrumento, ¿sí? Identificamos en ese entonces que el 80% de los estudiantes que habían hecho verano en la investigación, ¿sí? Ahorita les platicaré un poquito qué es el verano de investigación, ¿sí? Habían o ya tenían o estaban adquiriendo un grado académico de posgrado como especialidad, o maestría en ciencias o doctorado en ciencia. Y este es justamente lo que pretendemos al final de todo este trabajo, de todo este esfuerzo multiinstitucional, ¿sí? Eso es lo que buscamos, promover la formación de capital humano a través de esa riqueza que tienen los jóvenes, de ese talento que tienen los jóvenes, ¿sí? Entonces, el Delfín se convierte en una plataforma para el posgrado en México, ¿sí? Incluso para otros países, porque nosotros con este programa de movilidad le permitimos al joven, a los estudiantes, obtener justo eso que ya mencionamos ahorita, que son habilidades, que son competencias, y que eso los motiva, porque algo que hay que agregarle a esas habilidades y competencias es algo muy importante. Les da seguridad en sí mismo. Les da, ¿sí?, esa certeza, esa confianza en sí mismo de que los conocimientos que tienen, ¿sí?, las capacidades que tienen, les permite o se dan cuenta que pueden atender otros retos en otros niveles, y que si les gustó o si les gusta la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, pues obviamente que van a destinar su formación hacia la investigación y el desarrollo tecnológico, que repito, esto es lo que nos interesa promover y fomentar, incrementar a través del programa Delfín. Pero además, les decía, sí, que los jóvenes deben atender diversos programas de movilidad que tienen que ver con la interculturalidad. Y aquí tenemos un gran programa amigo, una alianza con Vive México, sí, que a través de ellos creamos de manera conjunta un programa, así se llama, Programa Internacional Intercultural, ¿sí?, que lo que hace es, o ha hecho ya, es mover a más de 800 estudiantes a 60 países distintos. Y esto es cultural, esto no es de académico, no es para investigación. Estos programas tienen el propósito de mover jóvenes para crear un ambiente intercultural, haciendo un proyecto, sí, pero no de investigación, no un proyecto académico. Por eso los requisitos son distintos, ¿sí? Y les voy a comentar un poquito cuando hablemos del verano de la investigación, ¿sí? Miren, pues como una idea, ¿sí?, les traemos esta imagen con esta información, ¿sí? El año pasado, ¿sí?, 6,673 jóvenes, 6,673 estudiantes realizaron la estancia del 24º verano de investigación científica y tecnológica del Pacífico. La gran mayoría lo hace aquí en el país, pero el año pasado estuvieron, ¿sí?, en 12 países diferentes, ¿sí? Entonces, es internacional el programa Delfín. No solo promueve la movilidad nacional, ¿sí?, es internacional. Y obviamente, yo siempre digo que entre más te muevas, entre más camines, entre más lejos pongas tu intención de formación, tu intención de conocimiento, por supuesto que va a ser mucho más rico esta movilidad, o este ejercicio, esta experiencia, ¿no? Entonces, así está, así fue el año pasado, ¿sí? Sin embargo, les decía que aun cuando esas cifras son muy importantes, por supuesto, ¿sí?, son muy importantes, pero cuando lo ponemos al lado
de la cifra esta de 3,5 millones de estudiantes que he escuchado a diferentes fuentes que existen, que se estima existen en educación superior, ¿sí? Y solo educación superior. No estoy hablando de estudiantes de media superior o de bachillerato. Aquí solo se habla de estudiantes de educación superior, ¿sí? Entre ellos deben estar los 500 o 600 y tantos mil jóvenes que estudian en el Subsistema Tecnológico Nacional de México, ¿sí? Entonces, pero esa es la cantidad que se estima existen como estudiantes de educación superior. Entonces, si le ponemos los 55,000 jóvenes que en 24 años movilizado ahí, ¿sí? Pues se darán cuenta que el porcentaje es mínimo. Y eso, ¿sí? Aunque sabemos que no todo el mundo se va a dedicar a la investigación, nos parece como programa, me parece como coordinador general, ¿sí? que tenemos un gran reto. Necesitamos seguir promoviendo, seguir motivando a los jóvenes para que participen en este programa del verano de investigación científica y tecnológica del Pacífico, ¿sí? Sin embargo, también, ¿sí? Con estas cifras, el programa del FIN se mantiene como el programa de mayor movilidad en América Latina y el Caribe, y me atrevo a decir que ya hasta de otras regiones del mundo, porque son pocos programas que tienen que ver, de movilidad que tienen que ver con la investigación, ¿sí? Se mueven para miles de cosas, son otros miles de jóvenes, se mueven para otros propósitos, pero para la investigación, este programa es el de mayor movilidad, ¿sí? Obviamente que a través de estos años y a través de este programa del verano de la investigación, sí, que ahorita aprovecho para decirles pues que el verano de investigación científica y tecnológica del Pacífico es un programa de movilidad estudiantil, repito, sí, para la investigación que consta de una estancia de 7 semanas, ¿sí? De 7 semanas en un centro de investigación con un investigador mexicano o extranjero que los propios jóvenes eligen, ¿sí? Por su interés de aprendizaje. Y el programa del FIN también les ofrece un directorio de investigadores, repito, de México y del extranjero, para que los estudiantes de manera libre, ¿sí? De manera totalmente individual, ¿sí? Elijan, seleccionen al investigador que esté haciendo un proyecto que les pueda interesar, ¿sí? En términos generales es eso. Al término de esa estancia de 7 semanas, los jóvenes después acuden a un congreso, ¿sí? Acuden a un congreso a exponer el trabajo que hicieron durante esas 7 semanas. Y eso, con ese congreso, se concluye de manera satisfactoria, ¿sí? La participación de los jóvenes en el verano de investigación. Y el programa del FIN, ya les comentaba, pues ese 80% de jóvenes que ya adquirieron o estaban estudiando un posgrado, pues eso es lo que pretende el FIN y eso es en lo que ha contribuido el programa del FIN. Pero el impacto del programa del FIN es más profundo, ¿sí? Porque aun cuando está dirigido este programa de movilidad para la investigación, a través de esa interculturalidad, ¿sí? Se forman o se desarrollan esos valores personales que ya tienen los jóvenes, por supuesto, que ya tienen muchos valores los jóvenes, que ya están muy ricos en ese sentido, pero que a través de la interculturalidad fortalecen esos valores y los hace distintos, los hace diferentes, les motiva, les integra en su proyecto de vida otras cosas. Todo el mundo dice del programa del FIN que los jóvenes son unos antes de irse y son otros después de regresar de la estancia. Por ese aprendizaje, por esa experiencia que obtuvieron durante esas 7 semanas, ¿sí? Y ese congreso que también tiene un valor muy específico y que eso permite que los jóvenes, ¿sí? Se conviertan en algo diferente o piensen, contextualicen de manera diferente su propia vida, su propio proyecto. Pero obviamente que si ya les dijimos y les vuelvo a repetir que con base en esa encuesta identificamos que el 80% de los jóvenes habían obtenido o estaban obteniendo el grado, pues obviamente que eso, repito, es el propósito final, ¿sí? El propósito último, el básico del programa del FIN,
¿sí? Y por eso el programa del FIN ha contribuido socialmente al desarrollo del país a través de la formación de personas, de entes sociales más integrados, ¿sí? Y obviamente de profesionales para la investigación y desarrollo tecnológico que nuestro país requiere, necesita con mayor urgencia. Yo jamás o muy pocas veces menciono el número de investigadores que tiene México, ¿sí? Porque sé que, yo lo digo personalmente, que el número de investigadores, el número de investigaciones como el dinero, nunca es suficiente. Necesitamos formar investigadores, formar tecnólogos, formar innovadores, sin tener en mente, ¿sí?, lo que tenemos o cuánto debemos tener. Eso nunca va a ser suficiente. El formar, eso debe ser, ¿sí?, permanente, ¿sí?, sin limitaciones. Entonces, el programa del FIN está cumpliendo perfectamente bien con esta tarea, ¿sí? Y es momento de agradecerle a todos los directivos, ¿sí?, a todos los investigadores que participan en este gran programa por toda la aportación que hacen ellos para que ustedes, los estudiantes, tengan este tipo de oportunidades. Y al final, pues no final, sino enseguida decirles que en estos 24 años, el programa del FIN se convirtió en una plataforma académica internacional. Porque aun cuando su propósito es de investigación, ¿sí?, el del FIN se convirtió en una plataforma académica, ¿sí?, donde no solo se atiende a la investigación. Decirles que también en el programa del FIN promovemos la integración de redes de investigación con profesores e investigadores de México y del extranjero. Actualmente tenemos 34 redes, o tenemos 34 proyectos que están atendidos por investigadores, repito, de México y el extranjero. Y esa es una aportación también muy importante para el desarrollo de la ciencia en México, ¿sí? Entonces, esta plataforma es un espacio ideal, es un modelo ideal para ese intercambio, para esa posibilidad de desarrollo y crecimiento académico de todas las instituciones. Porque aquí se da la movilidad en otros sentidos, ¿sí? Aquí se da el intercambio de fortalezas de distintas índoles, pero todas académicas, aunque, repito, aunque no sean de investigación estrictamente hablando, pero se dan esa interacción, ese intercambio entre las 230 instituciones que están actualmente integrando el programa del FIN de nuestro país, de Colombia, de Costa Rica y Perú, ¿sí? Entonces, eso es algo fundamental para promover, para intercambiar, ¿sí?, las fortalezas académicas, inclusive las debilidades. En el programa del FIN, hasta las debilidades son oportunidades aquí. Y miren, para meternos en el contexto actual, les decía que el del FIN obviamente tiene un pasado, tiene un presente, tiene un futuro bien definido. Este año, ¿sí?, este año recibimos 8,819 solicitudes, ¿sí?, para hacer las estancias del 25º Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2020, ¿sí?, en el marco de nuestros primeros 25 años de trabajo interinstitucional. De esos 8,819 solicitudes, 7,338 jóvenes son de México, de estancias nacionales, ¿sí? Y 1,481 son de estancias de jóvenes que quieren hacer estancias en otros países. Hay que aclarar en este caso de que en estas 1,481 están un porcentaje de jóvenes mexicanos que quieren hacer sus estancias en el extranjero, ¿sí? Y ahí mismo hay jóvenes de Costa Rica, de Perú y de Colombia que están solicitando venir a México o entre estos mismos países, ¿sí? De tal manera, bueno, que queda claro que aún con tantos años de trabajo, ¿sí?, la movilidad nacional todavía sigue imperando, ¿no? Hay un porcentaje, sí, importante de jóvenes que buscan hacer su estancia en el extranjero. Sin embargo, todavía nos quedamos más en la parte nacional. Y esta tabla que está enseguida, a un costado, de género de estudiantes jóvenes, es algo muy importante que ustedes deben saber, ¿sí?
Históricamente, no solo este año, históricamente en el programa del FIN, entre el 60 y 70% de los participantes son mujeres. ¿Sí? Fíjense la cantidad de jóvenes, mujeres y hombres que este año solicitaron. ¿Sí? Aproximadamente es el 60% o técnicamente es el 60% de mujeres que este año solicitaron participar en el verano del FIN. ¿Sí? El 60% de los estudiantes son mujeres. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué lo enfatizo? Siempre lo hemos comentado, pero ahorita por el tema todavía es mucho más importante. En México, ¿sí? Donde hay muchos Méxicos, donde hay una gran diversidad de culturas, ¿sí? Culturas donde históricamente también, y quizás hasta desgraciadamente, ¿sí? Tienen un efecto, tienen una influencia, un impacto hacia el género femenino. ¿Sí? Sin embargo, aquí hay dos cosas fundamentales. Primero, ¿sí? Son más mujeres. Y enseguida agregarle que son más mujeres que están queriendo dedicarse a la investigación y el desarrollo tecnológico. Y eso para el país es muy importante. ¿Sí? Para la situación en que culturalmente estamos como país, donde diario vemos, o con mucha, bueno, ahorita no, por la pandemia, pero con mucha frecuencia hemos visto, ¿sí? Manifestaciones de mujeres buscando, luchando por sus espacios, luchando, buscando por sus oportunidades. Pues imagínense lo que esto representa para México, ¿sí? De concretar que las mujeres, que este gran porcentaje de jóvenes inquietas, ¿sí? Interesadas por la investigación y el desarrollo tecnológico, logren o lograran su propósito. Eso sería una aportación muy importante para la cultura en México con respecto a la participación de las mujeres en una actividad fundamental para el desarrollo y crecimiento de cualquier país, ¿sí? No solo de México. Sin embargo, eso es lo que históricamente y de manera natural se ha dado en México, ¿sí? Siempre ha sido así. Entre 60 y 70% todos los años, ¿sí? Son más de mujeres queriendo participar en este gran programa. Y miren, aquí algo importante, en el programa del FIN promovemos todas las áreas del conocimiento, todas, absolutamente todas, porque estamos convencidos pues que hay que promover la formación de capital humano en todas las disciplinas y de todas las áreas del conocimiento en el que están enmarcadas todas nuestras disciplinas, nuestras licenciaturas, pues, o nuestras ingenierías, ¿sí? Y aquí yo destaco algo que debo decirlo, siempre lo digo, ¿sí? Y lo debo decir aquí, puesto que estoy en un ambiente tecnológico, desde un subsistema tecnológico, que también es algo importante y lo voy a mencionar ahorita, ¿sí? Esa aportación, si ustedes están observando esta gráfica, 2.183 jóvenes de los 8.000 y tantos son de ingeniería e industria, ¿sí? Y aquí yo les puedo asegurar que esta cifra, que ingeniería e industria, que esta área sea la mayor en número de jóvenes, ¿sí? Es debido a la gran participación de institutos tecnológicos, ¿sí? En el programa del FIN. Decirles que hace ya alrededor de 15 años, yo propuse al Consejo Técnico del programa del FIN que el nombre del verano, antes se llamaba Verano de la Investigación Científica del Pacífico, le agregáramos al nombre del programa Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, por esa gran participación del subsistema tecnológico de México. ¿Sí? Entonces, aquí, jóvenes, ustedes vean esa columna más alta, esa columna de los 2.183 jóvenes, y ahí están muchísimos de los estudiantes de las instituciones hermanas del Instituto Tecnológico de Iztapalapa. ¿Sí? Entonces, un reconocimiento y un agradecimiento especial al Tecnológico Nacional de México y a los institutos que actualmente están participando en el programa del FIN por toda esa aportación que le están brindando a la educación de México, a la educación superior de México y particularmente al desarrollo de la ciencia y la tecnología para nuestro país. Y ahorita que hablo del subsistema tecnológico, decirles, ¿sí?,
que en las gráficas anteriores, la información anterior, yo les decía que hay 230 instituciones de México, Colombia, Costa Rica y Perú que participan del programa. Estas instituciones son de distintos subsistemas, ¿sí? Uno de ellos ya lo acabo de mencionar, que es el de ustedes, el subsistema tecnológico, lo voy a llamar de esa manera, porque en el programa del FIN participan instituciones públicas, ¿sí? Privadas, universidades públicas, universidades privadas, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, ¿sí? Centros de investigación, CONACYT, etcétera, 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 ¿sí? Todas estas han hecho que el programa del FIN también sea un espacio común, real, le llamo yo, de educación superior, porque estamos instituciones de todos los subsistemas. Y eso, hablando de interculturalidad, también tiene un impacto, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí? Así como pareciera que no, jóvenes, pero actúan de manera distinta. Por eso vuelvo a tomar lo que es la interculturalidad, ¿sí? Tiene que ver con el comportamiento, con las condiciones y comportamiento de la persona, ¿sí? Un estudiante de un tecnológico no es lo mismo, no se comporta igual a un estudiante de una universidad pública, ¿sí? Mucho menos a una universidad privada, ¿sí? Entonces, eso, imagínense que en el Delfín, cuando un estudiante de un tecnológico va a una universidad pública o viceversa, o de entre todos, porque ahí se distribuyen entre todos, ¿sí? Imagínense la riqueza que adquieren los jóvenes a través de estas experiencias. Y no solo los jóvenes, también los investigadores, ¿sí? Porque los investigadores son mayoritariamente, esos investigadores que reciben y asesoran a los estudiantes, mayoritariamente son de las instituciones que participan en el programa del FIN, ¿sí? Entonces esa riqueza se da por sí misma. Por eso decía al principio que el programa del FIN por sí mismo, ¿sí? Es intercultural, es multicultural. Pero se lo dejé en este momento, pues, por resaltar la gran participación del subsistema tecnológico en el programa del FIN. Y miren, aquí rápidamente les muestro algunos de los indicadores académicos que a todas las instituciones, aquí sí, a cualquier tipo de instituciones de cualquier subsistema, estamos sujetos a cumplir con indicadores académicos, ¿sí? Entre el programa del FIN, entre muchos más, ¿sí? Contribuye en estos. Y aquí está desde lo muy general, ¿sí? Aquí está desde lo muy particular de los investigadores y desde lo muy particular de los estudiantes, ¿sí? Aquí yo les pido, jóvenes, que estos indicadores que ustedes alimentan con su participación es algo importante que ustedes deben saber y se deben comprometer también. Porque miren, ¿sí? Ahí está un punto que dice en la acreditación de los programas académicos. Cuando una institución anda o desea o está intentando acreditar un programa académico, ¿sí? Hay un aspecto que es sobre movilidad estudiantil. Y ahí, ¿sí? El Delfín tiene un papel muy importante porque en muchas instituciones, no puedo asegurar que en todas, pero en muchas instituciones, el verano de investigación científica y tecnológica del Pacífico del Delfín se convirtió, ¿sí? En el proveedor de este indicador específicamente hablado. Porque eso a los programas que están en acreditación se les pide, así sabía, no sé si eso ha modificado, se les pide que al menos el 10% de su planta de estudiantes, de su matrícula de estudiantes, mínimo el 10% se movilice cada año. Es decir, si una ingeniería química, una ingeniería industrial, mecánica, mecatrónica, electrónica, por ejemplo, por decir algunos, nombrar algunos programas, ¿sí? Cada uno de ellos, pensar en cualquiera de ellos que tuviera 100 estudiantes, mínimamente se deberían mover 10 estudiantes de esos 100 para cumplir con ese requisito para la acreditación de ese programa. Entonces, ustedes tienen, jóvenes, la oportunidad, y quiero decirles con respeto que también el compromiso, ¿sí? De aportarle a su institución.
La institución se debe a ustedes, pero ustedes también deben sentir un compromiso con su propia institución a través de lo que ustedes mismos hagan o dejen de hacer con su quehacer como estudiantes. Entonces, la bondad, los beneficios, es para todos. Entonces, estamos en un ambiente de riqueza. Yo decía que la interculturalidad por sí misma también es educación, es aprendizaje, ¿sí? Es conocimiento. Entonces, sigamos interactuando y le vamos a aportar más a nosotros mismos, a nuestra formación, pero también le vamos a contribuir a nuestra institución en este caso particular. Pero, ¿qué deseamos, jóvenes? ¿Sí? Lo que deseamos es que construyan su sueño americano, que construyan su sueño africano, que construyan su sueño asiático, europeo y de Oceanía, pero muy a la mexicana. Es decir, muévanse, jóvenes, salgan, fórmense con esta multiculturalidad, fórmense en otros países, pero regresen a su país, regresen a México, formados, capacitados, ¿sí? Para que puedan realmente contribuir, para que puedan aportar en el desarrollo y crecimiento de México. Y por supuesto, fortalecidos por sus costumbres y tradiciones que nos dan la identidad a todos. O sea, no se pelea, no está peleado en absolutamente nada y de ninguna manera el que ustedes busquen el conocimiento, se formen en otros lados, pero que el propósito sea regresar sin perder, más bien fortalecidos con sus tradiciones, que esa nos da la identidad como mexicanos, y venir orgullosamente y bien preparados a contribuir en el desarrollo y crecimiento del propio país. ¿Sí? Eso es lo que deseamos. Entonces, lo que queremos es que se muevan, que se salgan de su zona de confort, de su burbujita, ¿sí? Que investiguen, que generen conocimientos, que sean empleadores y no empleados. Eso es algo importantísimo, jóvenes, que sean empleadores y no empleados, que sean innovadores, ¿sí? Que contribuyan realmente a ese desarrollo y crecimiento de su país. Eso es lo que deseamos como programa Delfín, y creo que no solo de las instituciones que participan en el programa Delfín. Me parece que esto es lo que desean todas las instituciones que tienen la bondad, la fortaleza, más bien el orgullo de tener jóvenes que decidieron libremente ir a sus aulas, ¿sí? Ir a aprender a sus aulas, ¿sí? Para que enseguida puedan realmente aportarle a su país, ¿sí? Entonces, eso es lo que deseamos como programa, como instituciones, ¿sí? Y yo les digo, ¿sí? Como una especie de conclusión, que tienen todo, jóvenes, ¿sí? Que tienen todo, tienen talento, tienen capacidad física para asumir cualquier reto académico o de cualquier índole, ¿sí? Tienen el respaldo de sus familias, seguramente sus familias, ¿sí? Les permiten estar en una institución de educación superior porque quieren que sean diferentes, porque quieren que sean mejores profesionistas o que sean excelentes profesionistas, ¿sí? Pero también tienen en su institución, particularmente me refiero al Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3, que su director, el maestro Nino Hernández, está convencido de este programa y les está ofreciendo esta oportunidad de participar en este programa de movilidad, ¿sí? Que tiene que ver con toda esta riqueza. Pero también tienen la estructura del programa del FinJoven. No están solos, no van a batallarle, ¿sí? En conseguir con quién ir, a dónde ir, ¿sí? Porque está una estructura creada ya, fortalecida, rica, ¿sí? Sólida, de confianza, que da certeza, que garantiza, ¿sí? Y además, si deciden estudiar un posgrado, tienen un apoyo económico a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y por supuesto, jóvenes, se los acabo de decir, se los voy a repetir, también sienten el compromiso que como futuros profesionistas, y si son de investigación, si son profesionistas que generen conocimiento y desarrollen tecnología, innoven tecnología, pues obviamente también sienten ese compromiso de contribuir en el desarrollo social, económico, político, cultural de México, ¿no? Y miren, les traigo, no sé si ustedes conozcan
o hayan escuchado de este gran poeta Amado Nervo, Nayarita, por cierto, mexicano, orgullosamente mexicano, ¿sí? Que escribió entre muchas obras este poema llamado En Paz, que yo solo rescato dos parrafitos que dicen que porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Si nosotros al final podemos decir esto, jóvenes, es porque logramos realmente el propósito que inicialmente nos pusimos como lo que somos, como persona y como futuros profesionistas, que es el papel y es en la etapa en que están ustedes. Ustedes están en formación, ¿sí? Y ustedes deben tener muy claro que son arquitectos de su propio destino, ¿sí? Y poder decir al final que vida nada me debes, vida estamos en paz, creo que justamente sería o debería ser el final de cualquier persona, a cualquier oficio que se dedique, pero que podamos sentirnos orgullosos, contentos, satisfechos por lo que hicimos en la vida para los demás, ¿no? Más que para uno, debemos estar pensando en la sociedad, en estar pensando en que debemos aportar, ¿sí? Entonces, aquí les dejo esto, ¿sí? Aquí termino yo mi participación, aquí está mi información, ¿sí? Y aquí les digo mil gracias, Nino, nuevamente, mil gracias, Ángeles Reyes, por estar aquí, por haberme invitado, por darme oportunidad de intercambiar, ¿sí? De platicar este tipo de cosas. Del delfín hay miles de cosas más que platicar, pero bueno, también hay tiempos que tenemos que cumplir. Espero no haberme pasado, ¿sí? Preferiría pues abrir un espacio para que hubiera preguntas, ¿sí? Y aquí nuevamente, mil gracias, Nino, mil gracias, Ángeles, por esta invitación. Pues muchas gracias, maestro Carlos. Interesante, muy interesante el papel que hace el programa Delfín en el desarrollo de investigación. He sido testigo de grandes logros, de grandes éxitos y cómo se le puede dar continuidad a la investigación con este programa. Es muy interesante lo que están haciendo y bueno, pues antes que pase a las preguntas y respuestas, agradecerles a todas las personas, desde los del CETI-6, de distintos tecnológicos del país, de muchos lugares de todo nuestro país, de todo nuestro sistema, que como tú lo dijiste seguramente y sin afán de presumir, el Tecnológico Nacional de México es las personas o las instituciones que más participan en el programa. Bueno, sin más, le paso el micrófono y el titular, la sesión de preguntas y respuestas a la maestra Ángeles Reyes, la jefa del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Tecnológico Iztapalapa 3. Muchísimas gracias, licenciado Nino. Muchísimas gracias, maestro Carlos. La verdad es que conocer a fondo el programa Delfín hace que uno inmediatamente se enamore y quiera participar. Nos da mucho gusto que están participando varios docentes, varios directivos, incluso investigadores que ya han hecho varias preguntas. Pero para iniciar justo con el tema de comprender al 100% lo que es la movilidad y la multiculturalidad e interculturalidad, nos preguntan o nos piden puntualizar más que las diferencias, las coincidencias entre una y otra. Bueno, yo puedo señalar que hablar de interculturalidad, sí, es, lo decía al principio, pues que esa es una actividad humana que permite, ¿sí?, libremente, con intención de intercambiar, de aceptar, de incluir, ¿sí?, de aprender, siempre respetando la gran diversidad de culturas que tienen quienes están en ese momento, en ese ambiente de intercambio, ¿no? Y la multiculturalidad, pues es todo esto sin ninguna presión de influir, ¿sí?, sin ninguna intención de cambiarte, porque la propia cultura, pues que está considerada como el conjunto de habilidades, valores, hábitos, tradiciones, costumbres, ¿sí?, que eso aun cuando es cambiable, eso que aun cuando es modificable, ¿sí?, no se ejerza una presión para que
tú adquieras lo que, forzosamente lo que yo te impongo, ¿no? O lo que yo quiero que seas. Entonces, la interculturalidad sí se permite eso, respetando, hasta el nivel, por supuesto, que los actores lo deseen o lo decidan, ¿sí? Y la interculturalidad es como que aquí somos todos, ¿sí? Aquí nos intercambiamos, pero no influimos tanto, pues, en cambiar en ese sentido, ¿no? La interculturalidad es más horizontal, ¿sí? Es más dialogar, intercambiar, convivir, respetando a cada uno de los que estén haciendo esta actividad humana, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestro Carlos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales retos por los cuales los jóvenes no se interesan en la investigación? Fíjate que he estado leyendo sobre la resiliencia porque justamente con estos años me he enterado, los jóvenes me han favorecido con intercambiarme opiniones, ¿sí? Y mucho tiene que ver con lo cultural también. Hace ratito que yo comentaba o mostraba la gráfica del género, ¿sí? Del porcentaje de participación de hombres y mujeres, yo comenté, ¿sí? Que aún en un país con una cultura machista en ese sentido, sean más mujeres, que es la parte cultural estrictamente hablando, por supuesto que es algo importante, ¿no? Sí, creo que los jóvenes tienen muchos temores, ¿sí? Tienen muchos tabús, tienen mucha desconfianza inclusive en sí mismo, porque el tema es investigación, repito, no es irte a otra institución, que eso quizá pueda facilitar, pero cuando además de que vas a salir de tu casa, ¿sí? Que vas a salir de tu pueblo, que vas a salir de tu institución, de que vas a salir de tu estado y quizás de tu país, ¿sí? Conforme sea mayor el reto, mayor temor puede existir en un joven, ¿sí? Sin embargo, repito, los jóvenes que cuando tienen que resolver todos esos problemas, superar todas esas limitaciones y van a un primer verano, ¿sí? Estoy plenamente seguro, dicho por ellos, no por mí, digo, yo solamente soy interlocutor de ellos, ¿sí? Ellos con esa primera experiencia adquieren la confianza suficiente y así automáticamente al siguiente año quieren volver a hacer otra estancia de verano. Entonces, son muchas cosas las que tienen que buscar los jóvenes, las que tienen que resolver y son más de manera individual porque inclusive hay condiciones hasta económicas que no son limitantes y aún así tenemos mucha dificultad para que los jóvenes participen en eso. Está más enfocado a que convivan en un ambiente cultural hacia la investigación. Eso favorecería mucho, ¿sí? Que los jóvenes estuvieran más motivados por la investigación. Por eso decía yo, tenemos un reto muy fuerte todavía como instituciones, como programa, ¿sí? En promover la investigación, la cultura de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en nuestros jóvenes, ¿sí? Entonces tenemos que estar en un ambiente común de investigación para que el joven empiece no solo a adquirir conocimientos sobre la investigación o sobre un proyecto en específico, ¿sí? Sino también para que vaya rompiendo esos temores de que, por ejemplo, yo que sé de investigación, ¿sí? Si tú le preguntas a un estudiante, te va a decir, es que yo no sé nada de investigación. Y lo que no saben tampoco es que el programa lo que quiere es que conozcan investigación, ¿sí? Porque yo les digo a los jóvenes coloquialmente, no van a ir a enseñar a un investigador, van a ir a aprender del investigador, ¿sí? Pero tienen que saberlo, pues tienen que saber que con esa inquietud nada más, con ese interés que tienen, que muestran, va a ser suficiente en este primer momento para acercarlos a la investigación y se puedan motivar para la investigación. Muy bien, pues efectivamente muchas de las instituciones de educación superior y de media superior que nos acompañan el día de hoy están conscientes que deben adoptar un nuevo rol de ciudadanos globales, no solamente enfocarse en la calidad de la enseñanza, sino justamente en la aplicación de estas soft skills o habilidades blandas que usted mencionó. Por ello es que la preocupación de todos los que nos acompañan el día de hoy, ya mencionó el licenciado Lino algunos de nuestros compañeros, se unieron más, tenemos compañeros de Tláhuac 3, de Tláhuac 2, de Los Cabos, tenemos compañeros de Iztapalapa 2, de ECLA, Oaxaca, Chontalpa,
Nos acompaña también gente de la delegación Iztapalapa, de Veracruz, de Tempoal, Tantoyuca, y pues bueno, creo que se nota justamente la preocupación que tenemos todas las YES precisamente para adoptar este rol. Y justo con esta introducción, ¿cuál sería entonces el consejo que al expertise de usted a lo largo de estos 20 años de representar el programa Delfín podría darle a las YES, a las instituciones de educación superior, para comenzar justamente a formar a estos ciudadanos globales? Bueno, ahorita lo acabo de comentar un poco con respecto a esta pregunta, ¿no? Me parece que ya es una necesidad, pues. Yo creo que las mismas instituciones tienen que generar, ¿sí?, opciones para los jóvenes. Hacer alianzas, crear alianzas, estrategias para que los jóvenes tengan estas posibilidades. Sin embargo, ¿sí?, no tiene, cuando habla uno de internacionalización, de globalidad, pues eso obviamente no se da con la varita mágica, pues, ¿no? Sino hay que crear todo un ambiente interno, institucional, que te permite ir creando esa cultura que nos falta mucho para este tipo de temas, ¿no? O sea, si difícilmente sale un joven, ¿sí?, de su institución a otra, pues imagínate si lo ves en el ámbito global, si va, o con qué ganas, voy a llamarle de esa manera, ¿sí?, o con qué decisión pueden aceptar irse al extranjero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Inclusive, la verdad, aquí en el programa del FIN hemos visto, por ejemplo, lo decía hace rato, que en México hay muchos Méxicos, ¿sí? O sea, la movilidad estudiantil de los jóvenes en el marco del programa del FIN está muy clara, o sea, por regiones, ¿sí? Se mueven más jóvenes del centro y del norte del país que del sureste, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros consideramos, por eso que hemos escuchado y observado, que la parte cultural limita mucho, pues, también en ese sentido. Y no tanto la económica. El tema económico es una deficiencia, una limitante que toda la vida del Delfín se ha tenido, ¿sí? Y aún así hemos no solo mantenido, hemos superado las cifras, ¿sí? Y ahí estamos. Sin embargo, esta parte yo les sugeriría a las instituciones crear estrategias internas, ¿sí?, promover internamente, abrirse también a esa globalidad en la que debemos estar. Hay que formar profesionistas para ese futuro, para esa exigencia laboral, para esas condiciones que todo el mundo te está pidiendo o les va a pedir, ¿sí? Entonces vamos creando entre todos, y el Delfín es una opción, una excelente opción, es un excelente modelo por la estructura, repito, que ya tiene el Delfín. Entonces, a mí me encantó cuando el maestro Nino estuvo en diciembre pasado, cuando integró formalmente el tecnológico, ¿sí?, que él comentó que era muy fácil decidir o definir, ¿sí?, la importancia del Delfín cuando tenías oportunidad de estar en uno que sí estaba en el Delfín y otro que no estaba en el Delfín, ¿sí? Porque se veía esa enorme diferencia, pues, entre uno que sí está y otro no está participando en una actividad de esta naturaleza. Desde ahí podemos iniciar, desde ahí podemos empezar, y este tipo de charlas, por ejemplo, ¿sí?, que me pongo a disposición de poderlo hacer hasta físicamente cuando la pandemia no lo permita, ¿sí?, poder estarlo haciendo con mayor frecuencia, involucrar a los propios profesores e investigadores de las instituciones, ¿sí?, hacer actividades de divulgación entre las propias instituciones, ¿sí?, llevar a investigadores y jóvenes de otros institutos, en este caso particular, para que vayan y les platiquen, les intercambien, les compartan experiencia en los dos niveles de los actores, pues, ¿sí? Y podamos ir creando, ¿sí?, podamos ir creando ese ambiente y esa cultura para la investigación y para la globalidad en su término general, que tiene que ver con la inter y la multiculturalidad, ¿no? Muchas gracias, maestro Carlos. Tenemos preguntas muy específicas respecto al programa, pero antes de pasar a ellas, tenemos una pregunta de un estudiante justamente. Nos pregunta, ¿la exclusión social, la violencia y el bullying son algunos problemas que se presentan en la interculturalidad? ¿Cuál sería el plan con Delfín para atacar este tipo de problemas que se presentan día a día con mayor intensidad? Pues el Delfín
siendo una actividad académica, educativa en general, creo que ofrece muchas opciones, ¿no? Y obviamente, hablar de bullying, hablar de este tipo de factores o de acciones que sí dañan, ¿sí? Que sí modifican actitudes, que sí impactan en la formación y en el desarrollo emocional, sobre todo de jóvenes, de niños principalmente, pues es algo que se tiene que ir disminuyendo hasta erradicarlo. Y el programa Delfín, miren, en el esquema del programa Delfín hemos visto jóvenes de todas las clases sociales, ¿sí? De todas las culturas, inclusive hasta con problemas, ¿qué le diré? De condición física, ¿sí? Hemos tenido siameses en el programa Delfín, por ejemplo, ¿sí? Hemos tenido jóvenes con capacidades distintas, diferentes, que han participado en el Delfín. Y esos ejemplos son los que tenemos que incrementar para cuando regresen, ¿sí? A sus aulas, a sus instituciones, a sus barrios, a su sociedad, a su familia, ¿sí? Ellos van a apoyar mucho este tipo de efectos negativos sociales que tienen que ver con la formación de una persona, ¿sí? Y en etapas que realmente impactan, pues, ¿no? Entonces, el Delfín ofrece muchas cosas. Sin embargo, yo lo he dicho, el Delfín es de cada institución, ¿sí? O sea, el Delfín es del Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3 y lo que el Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3 decida hacer del Delfín en su institución es la forma en que el Delfín va a aportar a cualquier problema. Este es uno y es muy importante y es muy lamentable. Pero a cualquier problema que tenga que ver con la formación, con la educación en general, ¿sí? Habrá que verlo desde cada institución, ¿sí? Entonces, podemos ayudarnos, hay muchas experiencias, hay mucha investigación hecha ya obviamente por investigadores que están en el marco del Delfín y sería otra manera de aportar, ¿no? Hacer pláticas, llevar a gente capacitada, ¿sí? A que promueva, ¿sí? A que fomente el respeto, la armonía, ¿sí? Entre los individuos que están interactuando en un salón, ¿sí? Porque pues se da prácticamente entre compañeros más cercanos, pues, ¿no? Entonces, esa es una manera, pues, pero creo que podríamos con mayor tiempo encontrar otras formas de que el Delfín pudiera aportar en este sentido también. Muy interesante la aportación al respecto. Y bueno, hay varias preguntas que ya nos están haciendo nuestros compañeros de otros tecnológicos, ya específicamente acerca del programa Delfín. Nos preguntan qué pasará con el verano de investigación de este año y aunada a esa pregunta también nos mencionan cuál será la estrategia justamente para el año siguiente. Bueno, en la presentación no puse nada que ver con la pandemia porque lo que quería era que me lo preguntaran, esa es la verdad. ¿Sí? Pero dije, si no me lo preguntan, lo voy a mencionar porque, pues obviamente que la pandemia o el programa en sí no está exento pues, de este impacto que está causando esta pandemia en todos los aspectos, en todas las actividades y en todos los grupos y en todas las instituciones, en fin, ¿no? Y obviamente el Delfín no está exento de eso. Comentarles rápidamente que todo lo que hacemos en el programa Delfín se consulta, se pone a consideración del Consejo Técnico, que este consejo lo integran representantes de las instituciones participantes, no los directivos integran el Consejo General, ¿sí? Sino este Consejo Técnico que somos los operativos y que por supuesto, en el caso tuyo, Ángeles, que eres la consejera técnica del instituto, ¿sí? Tú llevas la voz a ese consejo de la directiva del instituto, ¿sí? Entonces, hicimos asambleas virtuales por primera vez también del programa Delfín. Nunca habíamos hecho nada virtual nosotros. Siempre lo hemos hecho presencial porque entendemos la riqueza, ¿sí? Valoramos la riqueza que tiene esa presencialidad de los actores del programa Delfín. Y no nomás del programa Delfín, pero específicamente en el Delfín. Sin embargo, bueno, ante estas circunstancias hicimos asambleas virtuales para hablar del tema. Porque pudimos hacer todo al principio, hicimos nuestra primera asamblea en Jalapa, Veracruz, en febrero,
La siguiente iba a ser en abril, en el Instituto Tecnológico de Toluca, por cierto, que ya en un diálogo personalizado y ahí presencial, ahí en el Instituto Tecnológico de Toluca, con su directora, ¿sí? Acordamos no hacer la asamblea presencial, ¿sí? Que era a principios de abril. Pero se tenía que hacer, ¿sí? La evaluación de estas 8.819 solicitudes, que sí se hizo porque es virtual, ¿sí? La evaluación sí se pudo hacer porque es virtual. Entonces, empezamos a atender o logramos atender lo que las mismas condiciones de la pandemia nos podían o nos ofrecían, ¿sí? Pero ya cuando pasó la evaluación y luego pasó las vacaciones de Semana Santa, que si recuerdan, originalmente el aislamiento social o la cuarentena, el quédate en casa iba a ser hasta el 30 de abril, ¿sí? Nosotros considerábamos que podíamos nosotros ya empezar a atender a partir de esas fechas lo que tenía que ver con la siguiente etapa del Delfín, que lo que seguía, ¿sí? Y se cumple este viernes, por cierto, 15 de mayo, es que las instituciones tenían que iniciar la publicación del nombre o de la relación de los estudiantes que iban a hacer la estancia presencial, ¿sí? El caso es que ante estas dificultades, ¿sí? Tomamos la decisión por acuerdo del Consejo Técnico y de los capítulos de Colombia, Costa Rica y Perú, la decisión acordada, consensada, ¿sí? Por acuerdo del Consejo, de cancelar las estancias presenciales del 25º Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. Ante eso y como una opción, ¿sí? Y también de estar recibiendo comentarios de estudiantes, investigadores, consejeros, de directivos incluso, ¿sí? Pusimos también a consideración del Consejo la posibilidad de implementar un proyecto piloto por única vez de estancias virtuales, ¿sí? En eso estamos ahorita. Ahorita ya solicitamos, primero como primera etapa, solicitamos la aprobación de las instituciones, consultamos a las instituciones para saber qué instituciones tenían o estaban dispuestas, tenían condiciones tecnológicas y estaban dispuestas a participar en este proyecto piloto de estancias virtuales, ¿sí? Hubo instituciones que desde el principio, antes de estas asambleas ya nos habían informado que no, porque iban a tener, ¿sí? O le iban a dar prioridad al rescate del semestre, al rescate de las clases para que no se perdiera nada, ¿sí? Y otras porque inclusive consideraban no tener las condiciones tecnológicas para hacerlo virtual. Pero bueno, después de consultar al Consejo, ¿sí? Y de acordar esto, solicitamos la consulta de los consejeros para definir el universo de instituciones que estaban aceptando o aceptaban participar en este proyecto, ¿sí? Me permito decirles que a quienes no van a poder participar por las razones que ya mencioné o de otra índole, ¿sí? Por supuesto que no vamos a tener ninguna represalia. Esto es un año atípico y queremos hacer un proyecto piloto o acordamos hacer un proyecto piloto, obviamente con quien tenga condiciones, pues, ¿sí? Entonces, queremos hacer de esto una experiencia exitosa. Luego vamos, en esta semana, ¿sí? Vamos a consultar, o el fin de semana, el lunes, no me recuerdo por el cronograma que tenemos, vamos a empezar investigadores, ¿sí? Tenemos 2.436 investigadores que recibieron entre ellos las 8.819 solicitudes, ¿sí? Entonces, vamos a consultar a los investigadores para saber, y obviamente investigadores de las instituciones que dijeron que sí, ¿sí? Para saber qué investigadores están o tienen condiciones y aceptan participar como asesores virtuales. Después de eso vamos a consultar a los estudiantes, ¿sí? En esas mismas condiciones, de las instituciones que aceptaron participar, ¿sí? Y obviamente que fueron evaluados. Entonces, ahorita estamos en esta etapa, queremos que a final de este mes ya tengamos definido el universo de todos, de instituciones, de investigadores, de estudiantes, que sí pueden hacer la estancia, que sí desean hacer la estancia, que aceptan, ¿sí? Para armar ya la estancia que será
entre julio y agosto, porque la vamos a posponer. ¿Sí? Pero se va a hacer virtual con lo que ya está. La estrategia para el siguiente año será la misma. Si las condiciones nos lo permiten, promoveremos igual todo. ¿Sí? Tenemos obviamente todo ya, la estructura, la plataforma, el sistema pues que tenemos para el programa del fin, pues obviamente listo, digámosle así, ya desarrollado para todo esto, para hacerlo tradicionalmente, ¿no? Pero todos va a ser igual, ¿sí? La intención, repito, si la pandemia nos lo permite, ¿sí? Volveremos pues a presencial, ¿sí? Por rescatar, o no rescatar, sino por darle el valor que tiene la presencia del estudiante con el investigador, ¿sí? Viviendo esa experiencia personal, ¿sí? Compartiendo esa fortaleza, esa experiencia de ese investigador que él eligió. Entonces, estará así. Sin embargo, queremos tener el proyecto diseñado, el proyecto definido, el proyecto elaborado y practicado para tenerlo, pues, como una aportación, es una innovación también del programa del FIN, ¿sí? Y obviamente, quizá en el tiempo podamos verlo también como una opción para hacer estancias también, en este caso virtuales, ¿no? Pero en eso estamos y estamos, pues obviamente, aprendiendo todos, ¿sí? Aprendiendo todos a través o derivado de la pandemia, que también necesitamos valorar la oportunidad que la pandemia nos está ofreciendo para modificar, para actualizar, para ajustar, para innovar, pues, ¿no? Entonces, en esto estamos como programa del FIN. Desde la Coordinación Federal estamos preparando todo este escenario para este año y obviamente pensando en el siguiente también. Muchas gracias, maestro Carlos. Pues sí, definitivamente esta situación hizo que todos fuéramos más globales y trabajáramos, pues aprendiéramos a trabajar con las herramientas que tenemos desde casa. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿habrá o no habrá congreso este año? Mira que, mira, ahorita estoy más ocupado en desarrollar este proyecto, ¿sí? Porque hoy más tarde tengo una reunión virtual también con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tuvo a bien apoyarnos el proyecto del Congreso, nos otorgó un recurso, ¿sí? Y el Consejo nos está convocando a los responsables de los proyectos financiados, ¿sí? A que tengamos un diálogo para hablar sobre los cambios, los ajustes que pueden permitirse o que pueden darse en los proyectos que fueron evaluados y financiados, ¿sí? Sin embargo, nosotros obviamente si posponemos la estancia aún virtual, ¿sí? Obviamente tendremos que posponer el Congreso en tiempos también, ¿sí? Nosotros consideramos o hicimos del conocimiento del Consejo Técnico que de acuerdo a lo que se ha opinado, lo que se ha dicho, y no solo de las instituciones, también hay que considerar al sistema hotelero, ¿no? A la empresa, a la industria hotelera, que pues son finalmente quienes nos reciben, y también estamos atentos a lo que ellos van a tener que ajustar, que modificar, para poder tener un grupo de más de 2.500, 2.800 personas. Pues, ¿sí? Pero ahorita estamos ocupados en este proyecto, elaboración, implementación de este proyecto, y el Congreso está en mente, por supuesto. Sí, a lo mejor terminamos lo haciendo virtual, no sé, la verdad. Ahorita estoy pensando en voz alta, pero no es una decisión que hayamos tomado todavía, ¿sí? Pero en eso estamos. De acuerdo, entonces quedaremos evidentemente pues todos atentos y todos al pendiente, todos los que ya participamos y pues muchos de los compañeros tecnológicos que también ya están interesados en participar y pertenecer en este importante programa. Tenemos muchas más preguntas, sin embargo el tiempo nos apremia, sabemos que usted tiene otra reunión y no me queda más que agradecer su tiempo, agradecer que nos haya dedicado estas palabras y este panorama general. Me despido y le cedo la palabra a nuestro director, el licenciado Nino Hernández, para que pues dé por concluido y finalizado la sesión del día de hoy.
Si me permite, Nino, nomás decirles, pues, ahí está mi dato de contacto. Si alguien deseara o quisiera hacerme alguna pregunta de manera directa, pues ahí está mi correo electrónico, ahí está mi teléfono, y con mucho gusto atenderíamos cualquier duda que haya. Sí, Nino, discúlpame. No se preocupe, maestro, pues muy enriquecedora la plática, enriquecedora las respuestas y las preguntas y las interacciones que hemos tenido. Agradecerle, maestro Carlos, por el trabajo, por la pasión que le pone a este gran proyecto en beneficio de nuestros jóvenes, que tanto les ayuda. Yo he visto casos que con esto disminuyen la desigualdad de sus proyectos, le dan un panorama diferente y le dan una visión a los estudiantes. Agradecerle mucho a nuestro director general, el doctor Enrique Fernández Farnat, nos da la instrucción de trabajar por los medios digitales, nos da la instrucción de que podamos hacer cosas diferentes, a los compañeros directores que nos estaban viendo, en especial a los directores de la Ciudad de México, que estamos trabajando en conjunto para desarrollar un ecosistema que fortalezca al Tecnológico Nacional de México, con una visión de disminuir la desigualdad, con disminuir esa difícil situación que muchos de nuestros estudiantes viven. Agradecerle en especial también a nuestra comunidad del Tecnológico de Iztapalapa, a todos los tecnológicos hermanos, a las personas que nos estaban viendo en Colombia, en especial ahí a los del CCH Sur, que también estuvieron muy participativos, a toda nuestra comunidad, a todos nuestros directores y en especialmente a ti, Carlos. Muchas gracias por la atención. Somos orgullosamente TecNM. Aquí estamos trabajando todos con esa pasión que determina nuestro gran sistema educativo, y agradecerles a todas las personas que nos vieron. Mañana tenemos mañana un webinar, vamos un webinar por día. Sigan la página del Tecnológico. El viernes tenemos al presidente nacional del Colegio de Ingenieros Civiles en un tema bastante importante sobre cómo la ingeniería civil va a poder dar ese desarrollo económico que nuestro país necesita. Muchas gracias a todos, muchas gracias en especial, Carlos. Sabemos que estás en el área de Nayarit, 1 hora menos, entonces el esfuerzo que estamos teniendo, el esfuerzo que tú estás teniendo, agradecerles, y que a todo el Consejo del Delfín le sigan echando muchas ganas. El país lo necesita, el país necesita más investigación, más desarrollo tecnológico, y en esta nueva forma de un ente global que va disminuyendo a economías cerradas, necesitamos el desarrollo tecnológico para potencializar nuestro país. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a nuestra querida comunidad del TecNM y en especial, por supuesto, a nuestra querida institución, el Tecnológico de Iztapalapa 3. Muchas gracias a todos ustedes, gracias jóvenes, sigamos cuidándonos, quedémonos en casa. Saludos, que estén muy bien, suerte. Bonita tarde a todos, muchas gracias.